Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Auxiliadora Sales y soy la coordinadora del máster de psicopedagogía. Voy a contaros un poco las líneas generales de este máster para que después, cuando acabe esta pequeña presentación, podáis hacerme todas las preguntas, consultas y dudas que tengáis. Voy a compartiros la presentación y así vamos viendo los elementos clave de este posgrado. Es un posgrado universitario y por tanto es un máster oficial que eh, está pensado básicamente para preparar a todos los profesionales de la educación, bien sean docentes de infantil, primaria, secundaria, orientadores, orientadoras y educadores y educadoras sociales, para atender de manera inclusiva a la diversidad que existe en toda sociedad actualmente. Nos centramos mucho en estas competencias psicopedagógicas que enfatizan el trabajo colaborativo. Las personas que trabajamos en el ámbito educativo tenemos que hacer equipos multiprofesionales, aprender a trabajar con las tecnologías de una manera inclusiva y utilizar metodologías educativas y sociales de manera innovadora. Este máster está enfocado básicamente a estas competencias y lo hace de una manera muy práctica. Está pensado solo para un curso, para un año, por lo tanto, entendemos que las personas que ya vienen de un grado lo que quieren es aprovechar el tiempo al máximo y aprender de la teoría y de la práctica, porque quizá ya vienen con ciertos modelos y ciertas teorías, pero aquí hay una especialización y un nivel superior en este sentido, trabajando y aplicando en contextos reales herramientas de trabajo profesional de una manera mucho más compleja. En este máster participan básicamente tres departamentos. El departamento de pedagogía, puesto que es un máster educativo del ámbito de la educación, aunque se llame psicopedagogía, por tanto, tiene un componente básico pedagógico y también desde los departamentos de psicología básica y de psicología educativa tenemos aquí todas las competencias que acompañan desde la psicología a la educación. Como os decía, es un máster pensado en un año, es decir, 60 créditos, lo que no quiere decir que no se pueda hacer a tiempo parcial. De hecho, por normativa, toda persona tiene esta opción, hacerlo los 60 créditos en un año completo o bien en 2 años, que muchos de los alumnos y alumnas que hacen este máster trabajan y compatibilizan lo laboral y los estudios y pues normalmente lo hacen en 2 años, dejando pues a lo mejor el practicum y el TFM para el segundo año. Pero la idea es hacerlo de manera totalmente presencial por las tardes de 4 a 8 de la tarde y de lunes a viernes. Veréis por la metodología que utilizamos por qué este máster no es semipresencial, no es online, porque creemos que hay una serie de competencias y utilizamos una serie de metodologías que requieren presencialidad y requieren un trabajo continuo. Tenéis dos opciones, dos especialidades en el máster. Por un lado, hay una especialidad en necesidades educativas especiales y otra especialidad que se llama mejora educativa e inclusión. Comienza el máster, la estructura es la siguiente. Tiene un módulo común, unas asignaturas obligatorias que se dan en el primer semestre para todo el alumnado. Son 30 plazas, por lo tanto el grupo es pequeño y comenzamos con las competencias transversales. Entendemos la educación desde ese principio de inclusión y este es un poco el paraguas desde el que el máster después desarrolla competencias psicopedagógicas, aprender a hacer evaluaciones psicopedagógicas, no solo de personas, sino también de materiales educativos y de centros educativos. El pilar de la orientación profesional, personal y académica
que es el centro, digamos, la función clave básica de los orientadores y orientadoras en el sistema educativo. Aprendemos también a investigar en educación, a veces incluso hacer investigación sobre la propia práctica, no como una cosa separada del perfil profesional, sino como una competencia más. Después, dos asignaturas también comunes que trabajan tanto las dificultades del aprendizaje, lectoescritura y matemáticas sobre todo, y dificultades del neurodesarrollo, desde la neurociencia. En el segundo semestre, este grupo de 30 se desdobla en dos especialidades, con lo cual el grupo además se reduce. En la especialidad de necesidades educativas especiales, de 30 créditos, tenéis una serie de asignaturas que van desde la evaluación clínica y la derivación, es decir, aprendemos a evaluar aquellos aspectos que podemos tratar y que corresponden a nuestro perfil profesional como psicopedagogos o psicopedagogas y a derivar aquellos, por ejemplo, de salud mental, que correspondan a otros servicios. Además, nos especializamos en intervenir en atención temprana, en alumnado con trastornos del espectro autista, con TDAH, con problemas o dificultades en la comunicación y en la lengua oral, atención psicoeducativa a la excepcionalidad cognitiva, esto quiere decir discapacidad intelectual y altas capacidades, y también problemas conductuales o de inadaptación social. Esta especialidad es básicamente psicológica, porque esta especialidad la da los departamentos de psicología. Tiene este componente más de diagnóstico y tratamiento de determinadas dificultades o trastornos. La especialidad de mejora educativa e inclusión es la especialidad pedagógica por excelencia, en la que las diferentes asignaturas lo que tratan es de dar una respuesta educativa en diferentes contextos, no solo en el escolar, sino también en ámbitos sociales y comunitarios. Por eso hay una asignatura que trabaja lo que es la diversidad cultural, puesto que las sociedades hoy en día son todas multiculturales, y no solo en el ámbito de la escuela, sino también en el ámbito social. ¿Cómo gestionar esta diversidad? ¿Cómo desarrollar mejoras educativas en los centros educativos? ¿Qué procesos se siguen? ¿Qué estrategias de transformación se pueden dar? ¿Cómo gestionarlas y cómo dinamizarlas? ¿Cómo además diseñar, desarrollar y evaluar proyectos sociocomunitarios? Las personas que trabajamos, los profesionales de la educación, no trabajamos solos, trabajamos con el ámbito sanitario, con el ámbito social, con el cultural, con la administración, es decir, con las políticas educativas. Y esto requiere que a veces hay que hacer proyectos que van más allá de la escuela, que vinculan a la escuela, al sistema educativo formal, con otros ámbitos educativos no formales. Un ámbito que trabajamos con especial interés y porque se ha visto que es una emergencia realmente es la educación emocional. En la escuela, entendida como una escuela inclusiva, pero sobre todo para los profesionales de la educación, cómo cuidarnos emocionalmente, cómo hacer este crecimiento personal para después poder trabajar en el ámbito educativo. Cómo hacer esta investigación, esta reflexión sobre nuestras prácticas desde el aula y cómo resolver conflictos, por tanto, cómo hacer formación para la convivencia democrática desde esta idea de inclusión. Ligada a cada especialidad van 6 créditos de prácticas. Quiero hacer hincapié en la metodología porque en este caso es fundamental. Los grupos son reducidos, no hemos querido nunca, aunque tiene mucha demanda el máster, ampliar los grupos porque creemos que más de 30 personas ya no podríamos hacer la metodología que desarrollamos de la misma manera. Hacemos un trabajo continuo, por tanto, una formación continua y una evaluación continua, no de examen final, sino con diferentes prácticas, trabajos, proyectos, pruebas y también, en este caso, pruebas individuales como examen o como algún tipo de trabajo más individual. Con lo cual, si conocéis a alguien que ya esté haciendo o que haya hecho este máster, os dirá que realmente el ritmo de trabajo es intenso, es diario.
Son todas las tardes y es presencial, con lo cual requiere llevar al día una serie de actividades, de prácticas y de trabajo de aula. Las clases, por tanto, como os decía, son desde el inicio teórico-prácticas, es decir, la primera semana que comienza el máster ya empezamos a hacer proyectos en contextos reales. Nosotros hacemos ese acompañamiento, nos apoyamos de expertos externos, de profesionales que están en el día a día y que nos ayudan en las sesiones a presentar las últimas estrategias, los últimos programas, de manera que siempre vinculamos toda la parte teórica a trabajo práctico real de la psicopedagogía en estos momentos. Y las estrategias que utilizamos en las clases, más allá de la lección magistral, nos centramos mucho en metodología de aprendizaje-servicio, de debates, de estudios de caso y de investigación-acción participativa. Es decir, trabajar procesos de reflexión sobre la acción, pero no solo con profesionales, sino con toda la comunidad educativa. Los proyectos que hacemos no son de asignaturas aisladas, sino que se coordinan las distintas asignaturas para hacer proyectos coordinados. Es más, tenemos un proyecto conjunto de titulación, es un proyecto de innovación que en los últimos años, como veis, son proyectos bianuales, centran esta idea de la orientación o de la psicopedagogía inclusiva, vinculándola al arte o vinculándola a el entorno, el territorio, el contexto socioeducativo en el que vamos a trabajar. Y siempre desde esas metodologías participativas que conectan lo que es lo escolar con lo más social o lo comunitario. Y aquí tenéis algunos ejemplos. Hemos trabajado en los proyectos, no solo en la UGI, sino también en espacios museísticos de Castellón, como el Espai d'Art Contemporani o el Museo de Bellas Arts de Castelló. No se trata de hacer educación artística, ¿de acuerdo? No, no trabajamos el arte desde ahí, sino que nos ayudamos del trabajo de los museos, de los artistas y de gente que utiliza desde la pedagogía el arte como una herramienta de transformación social y educativa. Muy potente, porque nos permite cambiar las preguntas, replantear nuestros perfiles profesionales. Entonces, nos parece un tema muy interesante que está en estos momentos en tendencia en educación y que creemos que los psicopedagogos y las psicopedagogas del futuro se pueden beneficiar de este enfoque de los proyectos basados en el arte. Cuando ya en el segundo semestre se acaban las asignaturas digamos, de la especialidad, se conectan con el practicum, con las prácticas y con el TFM. El practicum va conectado, va relacionado con la especialidad que se ha cursado en el máster. Pero tenemos la tradición en el máster que la misma profesora o profesor que tutoriza el practicum también tutoriza el TFM, para que en un momento dado, si hay una sinergia entre practicum y trabajo final de máster, sea la misma persona la que os tutoriza y os dirige ambos aspectos. Siempre hay una propuesta de temas de TFM y de entidades de prácticas que solemos hacer en octubre, de manera que en noviembre podéis ya elegir dónde queréis hacer las prácticas, con qué tutor o tutora queréis hacer este practicum y además que os dirija el TFM en función de los temas que se hagan públicos y que sean de vuestro interés. En diciembre ya elegís tema y entidad conjuntamente y finalmente en enero, en este caso sería el curso que viene en el 2025, comenzaríais el practicum a lo largo del segundo semestre. En el segundo semestre se va compaginando 2 días de clase en la especialidad y el resto trabajando en el practicum. De manera que a lo largo de enero, febrero, marzo, abril, básicamente en mayo se suelen acabar, depende de qué entidad y cómo se haga el horario, se finalizan las prácticas y el practicum se cierra con la memoria el 30 de junio
Y los trabajos fin de máster, que son la última asignatura del máster, se defienden en primera convocatoria en julio o en segunda convocatoria en octubre. Y ahí acaba el máster. Algunas de las entidades en las que se puede hacer el máster, como podéis ver aquí, hay muchas más, pero estos son ejemplos. Tenéis desde institutos, centros de educación especial, escuelas, aulas de comunicación y lenguaje y asociaciones, ONGs, fundaciones, incluso el Servicio de Atención a la Diversidad de la UJI, es decir, entidades escolares y sociales que trabajan el ámbito educativo y que por tanto tienen profesionales de la psicopedagogía en su plantilla, donde os supervisarán este practicum psicopedagógico, bien en inclusión o bien en necesidades educativas especiales. Además, también podéis darle un carácter investigador, si queréis, a vuestro TFM y podéis hacer las prácticas en un grupo de investigación y después hacer un TFM investigador. Dos grupos de psicología y dos grupos de pedagogía de la Universidad Jaume I se prestan a que forméis parte de sus equipos, es decir, a que aprendáis a investigar con sus investigaciones, en sus proyectos, y después hacer una pequeña investigación educativa, psicopedagógica, apoyada por estos equipos y por vuestras tutoras. He de decir que cuando llegáis al máster, ya habéis pasado por el grado, ya tenéis un bagaje en la vida universitaria, nosotros hacemos mucho hincapié en que tengáis una participación activa en lo que es la gestión y la gobernanza de la universidad. No es solo venir a clase. Por eso la elección del delegado o delegada es muy importante porque se convierte en portavoz de el grupo de clase, pero también de conectarlo con cosas que estén pasando en la universidad, que estén haciendo otras titulaciones o la asamblea de delegados o gestionar sugerencias, comentarios o necesidades. Por eso, como es el grupo reducido, está muy personalizado, hacemos un seguimiento muy directo de vuestras necesidades y hacemos reuniones periódicas con el grupo y con los delegados. Por eso, cuando llega el momento, yo como coordinadora especialmente resalto la importancia que tiene esta participación activa para mejorar entre todos y durante el curso el máster. Y bueno, quería simplemente acabar con dos pinceladas, porque al final lo que llega es también la graduación. Tenemos una graduación muy informal que organizamos entre el alumnado y el profesorado. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, a Santiago, un exalumno que era músico y que aportó a esta graduación pues, un pequeño concierto o un grupo que, bueno, se acabó haciendo esta foto. Lo digo porque es importante no el acto de graduación como algo formal, sino porque realmente es tan intensa la relación durante el año que el grupo hace mucha piña. Y después este acto en el que invitamos, por supuesto, a familiares, amigos, amigas, parejas, etcétera, es un acto muy emotivo, porque se ve ahí muy bien el vínculo que se ha generado en el grupo y bueno, y este colofón final, que cada año es diferente porque lo organizamos según el perfil y los intereses y habilidades del grupo. Así que yo en principio creo que no tengo así más que comentaros, dejar un poco el tiempo para vuestras preguntas y dudas por si queréis hacer que haga alguna aclaración o alguna cosa más. Alguien del chat ha levantado la mano, no sé si es porque tiene alguna pregunta. La puede escribir por el chat. Muy bien.
Vale, están haciendo preguntas, las voy leyendo. Ah, ay, sí que están, no están en el chat, están en Están en preguntas y el apartado de respuestas. preguntas. Ujú. A ver, Eh, pre- Preguntan que si es necesario tener el título homologado en caso de ser extranjera o la universidad hace un análisis del expediente. yo creo que el título que os pedirán debe estar homologado al grado que exigen en la Universidad Española para entrar a máster. Entonces, en realidad, yo creo que sí que deben hacer, deben pedir esa homologación. A las titulaciones que se piden en el máster para acceder, que en este caso son diplomados o graduados en educación primaria, infantil, profesorado de secundaria, o sea, máster, profesorado de secundaria, educación social, psicología, pedagogía, psicopedagogía. Todos estos son los títulos que se requieren y por tanto tienen que estar homologados si se viene de otro país. Vale, también preguntan qué criterio hay para la elección de quien entra en el máster, si va por nota de expediente, por ejemplo. Sí. Hay otros criterios si hay muchas personas que tienen la misma entrada, la misma nota de acceso, pero el primer baremo se hace a partir de la nota media del título del que se accede. Si se viene del máster de secundaria, la nota de este máster, y si no, del grado desde el que se accede. Si hay muchas personas que tienen la misma nota, entonces miramos otros componentes del currículum, pero en principio es la nota de acceso. En los últimos años, vamos, el máster lleva 10 años y os digo que siempre ha entrado todo el mundo que ha querido, ¿eh? Con lo cual, la nota al inicio puede parecer que es alta porque hay mucha gente prescrita, pero realmente después sí que se llega a acceder, con lo cual se llenan las 30 plazas, pero con la gente que realmente se quiere matricular, sí que no hay problema. A Rania está diciendo que le avisaron que no tenía los requisitos académicos, que es el máximo 9 créditos excluido el TFG. Es que os podéis, a ver, os podéis preinscribir e incluso matricular en el máster sin haber acabado el grado, pero máximo con estos 9 créditos, ¿vale? Cuando os falten 9 créditos, porque se supone que antes de acabar el máster podréis cerrar el grado. Si no tenéis el grado, nunca os darán el título de máster, pero sí podéis hacer el máster mientras acabáis el grado. Pasa que solo dejan matricularse a los que les faltan máximo 9 créditos. En este caso, Rania, debe ser porque de momento tú no cumples ese requisito, pero entiendo que cuando se acabe el periodo de preinscripción puedes tener ya ese requisito. No sé si hay más preguntas. Me he quedado en la de Rania. Sí, Ah, hay sí. un par de preguntas más. Neus dice que en el caso de no haber podido cerrar el expediente, sí que se puede, ¿eh? Se puede cerrar el expediente a lo largo del curso, incluso por el tema de los idiomas. No hay ningún problema. Que yo sepa, no han excluido, ¿eh? Este año la normativa del máster de matrícula sigue aceptando alumnos de grado, aunque no hayan cerrado expediente. Y dice, pregunta a Pamela si las prácticas nos ayudarán a conseguir la universidad con sus colaboradores o hay que conseguir las prácticas de manera independiente. No, nosotros tenemos estas entidades que os he enseñado en la presentación, son entidades que nosotros ofrecemos. Lo que no quiere decir que si ninguna de las que tenemos en el listado y que están ya disponibles
te interesan o quieres ofertar una propia, esto se puede negociar. Nosotros siempre tenemos que garantizar que vais a hacer un practicum de psicopedagogía y no de magisterio o de educación social o de animación sociocultural, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que garantizar que quien os va a supervisar es un psicopedagogo, una psicopedagoga, un psicólogo, una psicóloga o un pedagogo, una pedagoga, ¿de acuerdo? Porque mm, si no, no podríamos decir que tenéis un practicum de psicopedagogía, pero nosotros os proporcionamos las entidades, tanto sean escuelas como entidades sociales, bueno, incluidos los grupos de investigación de la propia UJI. Creo que ya no hay ninguna pregunta Ya no hay ninguna más. más preguntas. Bueno, yo estoy disponible en cualquier caso en mi correo para resolver cualquier duda a lo largo del proceso de preinscripción, ¿eh? Es que se acaba en junio, con lo cual aún hay tiempo de, de resolver dudas. Mirad en la web el plan de estudios, por si tenéis dudas a la hora de escoger la especialidad. Ya os digo que una es más psicológica y la otra es más pedagógica. Pero bueno, en principio ya también depende del interés un poco que tengáis para el futuro. Es un máster que la mayoría de personas que lo cursan vienen de magisterio, porque les da una formación muy completa en psicopedagogía para después mejorar su práctica docente. Si quisierais optar a oposiciones a psicopedagogía, a orientación, a las escuelas, tendríais que hacer el máster de profesorado de secundaria, que paradójicamente, solo es para profesorado de secundaria, pero hay que pasar por él si quieres ser orientador o orientadora en infantil y en primaria, aunque no te forme. En cambio, este máster no está homologado para las oposiciones de orientación, pero da la formación que requerís. María pregunta si siendo alumna de la UJI es conveniente esperar a tener el máximo número de créditos superados para hacer la preinscripción o es indiferente por el tema de la nota media. Hombre, no vamos a hacer la selección por orden de preinscripción. Entonces, en cualquier caso, os podéis esperar para ver la nota media que tenéis al final. Es decir, con llegar a tiempo a la primera fase de matrícula, de admisión y matrícula, no hace falta que os preinscribáis en estos momentos. De todas maneras, como alumnos de la UJI, el propio sistema, la plataforma, va cargando vuestros datos. No es como alumnado externo que necesita aportar los certificados, ¿eh? A mí me llega directamente vuestra nota media en el momento en que cerráis el expediente en la UJI. ¿Vale? O sea que cuando yo vaya a hacer la admisión, tendremos el dato actualizado. Espero que nos encontremos y nos conozcamos el curso que viene. No sé si conocéis a alguien que lo haya hecho o que lo esté haciendo, porque normalmente el boca a boca funciona. Sí, os digo mi correo, lo voy a escribir en el chat. Es asales@uji.es. Ahí me tenéis para hacer cualquier consulta en el momento que queráis.